Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 10, 6. Apocalipsis 10, 6. La palabra de Dios dice, y juró por él que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esta es la palabra de Dios. Vamos a poner rodillas y vamos a orar. Mi Salvador y mi Dios que mora en los cielos, te damos gracias de estar aquí en tu templo. Hoy es Santo Sábado, Padre, y queremos, Padre, sentir tu presencia una vez más aquí en este lugar, Padre. Invocamos el nombre de Cristo Jesús aquí, Señor, y pedimos la presencia del Espíritu Santo y los ángeles. Oh Padre Celestial, bendiga a cada persona presente, Señor, y bendiga al pastor que va a dar la predicación de hoy. Sea tú con él hoy día, Señor, hablando a nuestro corazón, y Padre, que nosotros podemos poner en práctica, Señor, cada palabra que escuchemos. Padre, que venga Cristo pronto. Oh Cristo, venga pronto. Este es tu pueblo, te esperamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a levantar una ofrenda. Puede pasar el diácono. Con gratitud llegamos a tu altar, Señor. Gozosos te adoramos, cantamos con fervor. Queremos devolverte el diezmo sin tardar, por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda te damos, oh Señor. Muy bien, hermanos, vamos a continuar esta campaña. Vamos a asegurar que los jóvenes están cerca de sus padres y vamos a tener reverencia. Pastor, el tiempo es suyo. Gracias, pastor. Muchas gracias. Muy buenas noches, ¿qué tal están? Después de haber estado, ¿verdad?, un momento regocijados con el Señor en la mañana, hoy estamos por acá. ¿Cómo se sienten? Ok, ¿y el sonido lo están escuchando bien? ¿No está causando? Hay un sonido, ¿verdad?, que está ahí. Ok, ya lo están regulando. ¿Está bien ahora el sonido? ¿Lo sienten bien? ¿Seguro? Ok. A lo largo de la historia, nosotros como cristianos nos hemos preguntado en cuanto a la venida de Cristo. Y muchas personas
¿verdad? Al hablar de la venida de Cristo, han puesto fechas en cuanto a la venida de Él. Por ejemplo, yo recuerdo haber estado en Cartagena, Colombia, justamente en entrada del año 2000. Teníamos un seminario, teníamos que estar en Cartagena, Colombia, y ese día, cuando va a empezar el año, golpearon la puerta del cuarto en el hotel donde yo estaba. El hotel estaba lleno de pastores centroamericanos. Habíamos ido a Cartagena, Colombia, con el fin de compartir en cuanto a los grupos pequeños, los secretarios de campo, y estaba yo ahí. Y entonces golpearon la puerta del cuarto. Abrí la puerta del cuarto, no había nadie. En el cuarto habíamos 3 pastores. Estaba el pastor Antonio Vargas y estaba el pastor Peter Simpson y estaba este servidor. Una revista era lo único que estaba justamente en el piso junto a la puerta. Tomé la revista y la revista venía dirigida a este servidor, al pastor Vargas y al pastor Peter Simpson. La revista se titulaba Tu Rey Viene. Tu Rey Viene. La revista hablaba de por qué se podía decir que en la entrada del año 2000 Cristo vendría. Y presentaba los argumentos en cuanto si Cristo debía de venir en el año 2000 o no. Ustedes saben que la mayoría de cristianos pensaba que la entrada del año 2000 era el año del jubileo. ¿Se acuerdan ustedes? Habían rótulos en varios lugares de Centroamérica, aún, bueno, del mundo. La iglesia misma católica había puesto rótulos hablando de que estábamos entrando a ese periodo, ese año del jubileo. Y entonces, ¿verdad? Muchos también, hermanos adventistas, creían que Cristo iba a venir en el año 2000. Pero Cristo no vino en el año 2000. Y entonces la pregunta perdura en el corazón del cristiano. Me recuerdo también en una ocasión fui a una iglesia en Nicaragua, ¿verdad? Siendo pastor, y fui a la iglesia, no le había dicho a mi colega, al pastor, que iba a llegar. Así que llegué en el segundo turno. Esa iglesia hace 2 turnos, y el pastor en ese turno predicó que Cristo iba a venir justamente en ese año, en el año 2000. Porque hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que el enemigo, el diablo, ha tenido prácticamente 6.000 años de azotar la tierra. Y luego dice, y después dice la cita, tratando de parafrasearla, el reposo, ¿verdad? Parafraseando la cita. La hermana Elsa me parece que ha leído la cita, ¿verdad? Yo estoy tratando de resumir y parafraseando la cita. Entonces, el pastor se agarró del argumento y predicaba que en realidad Cristo vendría en el año 2000. Y empezó a hacer datos cronológicos en torno a la venida de Cristo. Esta noche nosotros vamos a hablar del juramento que un ser maravilloso hizo. Vayamos de inmediato a la lectura bíblica y partamos de la lectura bíblica. Vayamos a la lectura bíblica en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 10, verso 6. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el versículo número 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no qué cosa las escriba. Mire qué interesante. Había algo importante que Juan escuchó. No todo lo que Juan escuchó o vio pudo escribir, porque hasta aquí la voz le dice a Juan, no vas a escribir. Lo que has escuchado de los truenos no lo vas a escribir, eso va a quedar sellado, eso va a estar sellado. Ahora, es interesante de por qué se dice eso. En el versículo capítulo 10, verso 1, donde empieza la lectura de este capítulo muy importante, dice, vi descender del cielo a otro ángel. No es un ángel cualquiera, ya que Apocalipsis dice un ángel
poderoso. Otras versiones dice un ángel fuerte. Quiere decir que no es un ángel común, es un ángel especial, un ser especial. También ustedes conocen que la palabra ángel se puede traducir como mensajero, ¿sí o no? Entonces un mensajero no común está ahí, Apocalipsis 10:1, ¿verdad? Está ahí y dice que Juan dice es un ángel fuerte, un ángel poderoso. Ahora, el texto sigue diciendo envuelto en una nube. Por favor, vea las características de este ángel. Dice envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Oh, no solamente fuerte este ángel dice que está envuelto en una nube. Ahora, recuerde usted que cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, dice que una nube, ¿qué cosa? Lo cubrió, ¿sí o no? Y también se dice que cuando nuestro Señor Jesús vendrá, dice, ¿qué cosa? En una nube que tendrá, dice, el tamaño de un puño, ¿sí o no? Cerrado. Entonces dice que un ángel que está cubierto con la nube, pero tiene, ¿qué cosa? El arco iris también. Y es un ángel fuerte. Y su rostro era como el sol. Por favor, vea las características. No es un ángel común. Dice, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Algunos estudiosos dicen que este ángel, este ser, no puede ser otro sino nuestro Señor Jesucristo. Por las características, ángel fuerte, viene cubierto en una nube, ¿verdad? Sus pies con columnas de fuego y su rostro como el sol. Algunos dicen, no puede ser otro ser sino ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo, dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Note, por favor vea, dice, un pie estaba sobre el mar y el otro estaba sobre la tierra. Ahora, versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león. Oh, otra característica. Su voz era llena de una autoridad única. Su voz era como de león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron, dice la Biblia, su voz. Cuando él habló, con la autoridad que habló, con el aspecto que tenía, con el poder que tenía, dice que al hablar hubieron 7 truenos y 7 truenos emitieron sus voces. Nosotros sabemos que la palabra 7 es el número, ¿qué cosa? Perfecto. Y que los 7 truenos lo que hacen es, hermano, hablar de las características que están en ¿quién? En Dios, ¿sí o no? Las características que dominan, Él es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, ¿verdad? Él es todopoderoso, son las características que están en Dios, el número 7 y la alusión, pero hay un pronunciamiento aquí por los 7 truenos que Juan no lo puede escribir, aunque él lo vio, aunque él lo entendió según la verdad, la cursiva bíblica, él entiende el mensaje, pero él no puede transmitirlo, él no puede hablarlo. Pero ahora miren lo que dice el versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra es el mismo ser entonces, ¿sí o no? El ángel del versículo 5 es el ángel del versículo 1 del capítulo 10 de Apocalipsis, ¿sí o no? Es el mismo, porque los dos están con un pie en el mar y con otro en la tierra. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó, ¿qué cosa dice? Su mano al cielo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Dice el texto. Y hizo juramento. Y juró, dice la Biblia,
y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en la tierra, y las cosas que están en ella y en el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Cuál fue el juramento? Ya no más será el tiempo, ya no más habrá tiempo. Hasta aquí el tiempo llegará. La palabra tiempo en la Biblia está dominada por dos palabras. La palabra cronos y la palabra kairos en el idioma griego. La palabra cronos es cuando se refiere al tiempo humano. ¿Quién fue el que hizo el tiempo? Dios fue el que hizo el tiempo. En el libro de Génesis capítulo 1, nosotros tenemos en Génesis capítulo 1, vayamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 14. Dijo Dios luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de ¿qué cosa? De la noche. Dios está creando ¿qué cosa? El tiempo. La creación del cronos, del tiempo humano, no fue creado por el hombre. No fue el hombre el que llamó a lo claro día, y no fue el hombre el que empezó el conteo de los días. La historia empezó con Dios, ¿sí o no? Y el tiempo inició con él. Ahora, por favor no malentiendan esta palabra. No significa que empezó en su persona. No, porque él es eterno. Lo que estoy diciendo es que él dio el inicio al tiempo, ¿verdad? Al conteo de los días. Entonces el cronos fue dado por Dios a la humanidad. El cronos entonces es el tiempo medible de la existencia humana. ¿De acuerdo? Hay un tiempo medible de la existencia humana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ese cronos, ese tiempo humano, Dios lo creó. Pero no solo existe el tiempo humano, existe también el tiempo divino. Y allí, hermanos queridos, es donde la palabra tiempo toma otra dimensión. Es la palabra kairos. La palabra kairos, distinto al cronos, que habla del tiempo humano, la palabra kairos, hermanos, destaca el tiempo de Dios. Por ejemplo, en el libro de Gálatas dice, mas venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, venido el cumplimiento del tiempo. ¿A qué tiempo se puede referir? No hay duda, se refiere al tiempo de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo podemos entender esto nosotros? Muy sencillo. Recuerdan ustedes que cuando Cristo nace, hay pastores que están hablando de cuánto ha tardado la venida del Mesías. ¿Se acuerdan eso? Y entonces los ángeles se presentan delante de ellos y le dicen, hoy ha nacido el Mesías. ¿Sí o no? Hermanos queridos, entonces el tiempo divino. Ahora, si nosotros hablamos de la diferencia es que el tiempo humano no siempre concuerda con el tiempo divino. ¿Estamos de acuerdo con eso? El tiempo humano es muy distinto que el tiempo, ¿qué cosa? Divino. Ahora, cuando estamos hablando del tiempo divino, estamos hablando, por ejemplo, cuando a Cristo, después de leer, vayamos al libro de Lucas. Vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, para que lo veamos en la Biblia. Lucas capítulo 4. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 4. Y vamos a leer en el Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo número 17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito.
Ok. Noten, hermanos queridos, que aquí nuestro Señor Jesucristo lee el libro de Isaías. ¿Y qué lee? El Espíritu de Dios está sobre mí. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo lee esa parte del libro de Isaías y Él dice, hoy se ha cumplido la Escritura, versículo número 26. ¿Qué pasa en las personas? Versículo número 27. Hoy se ha cumplido, ¿qué cosa? Esta Escritura delante de vosotros. ¿Qué pasó en el medio? La Biblia en nosotros, Evangelio, dice que la gente se llenó de ¿qué cosa? De odio, y agarraron, dice, a nuestro Señor Jesucristo y lo quisieron ¿qué cosa? Apedrear. Los evangelios sinópticos relatan que nuestro Señor Jesucristo vino una ceguera sobre ellos y nuestro Señor Jesucristo pasó entre ellos y el evangelio dice, porque aún su tiempo no se había ¿qué cosa? Cumplido. No era el momento en que Cristo tendría que ¿qué cosa? Que morir, el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, vayamos a Mateo 24, verso 3. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de qué cosa, del siglo. ¿Qué quieren indagar los apóstoles? ¿Qué quieren saber ellos? El momento exacto de qué, de la venida de Cristo. Querían saber el día, la hora, el año, el mes, el momento en que Cristo iba a venir. Pero en el versículo 36, nuestro Señor Jesucristo le dice, pero del día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo ¿quién? Mi Padre. Está hablando del día y la venida de Cristo. El día y la venida de Cristo, hermano, nadie la puede fechar. Nadie puede argumentar que Cristo va a venir en tal año. Y ustedes saben, hermanos queridos, que a lo largo de la historia han habido muchas personas proclamando conocer el momento de la venida de Cristo. Pero ese día de la venida de Él está en el tiempo de Dios. Ahora, ¿quién controla el tiempo? El tiempo divino y el tiempo humano. ¿Quién lo controla? Dios. Daniel capítulo 2 dice, en sus manos están, ¿qué cosa? Los tiempos. No dice el tiempo como que solo se refiere a una clase de tiempo. Vayamos al libro de Daniel, por favor, capítulo 2. Daniel capítulo 2. Sí lo tenemos, ¿verdad? Daniel capítulo 2. Ustedes conocen lo que sucede en Daniel capítulo 2, ¿verdad? En Daniel capítulo 2, hermano, está el sueño y la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, el versículo número 28. ¿Alguien lo puede compartir con nosotros, por favor? Correcto. Ahora Daniel 2:21, ¿lo puede compartir? Ok, ¿quién es el que cambia los tiempos y las edades? Dios. ¿Quién controla los tiempos y las edades? Dios. ¿En la mano de quién están los tiempos? El cronos humano está en las manos de quién? De Dios. Tu tiempo de vida, mi tiempo de vida está en las manos de quién? De Dios. Ahora, el tiempo de Él también está en las manos de Dios. Dios es eterno. Quiere decir que aunque para Él 1000 años, como dice Pedro, son como un día, 1000 años son como un día, Él controla su tiempo porque Él es Señor sobre todo, ¿sí o no? Dios es Señor sobre todo. Él muda los tiempos están sujetos a Él, no Él sujeto al tiempo, distinto a nosotros. Nosotros estamos sujetos al tiempo.
¿Sí o no? Dios no está sujeto al tiempo. Él tiene el control del tiempo. ¿A qué tiempo se refería el juramento? ¿Y por qué se dio el juramento? Antes de que este ángel apareciera, antes que este ángel poderoso se pusiera y Juan lo describiera así, antes de eso hay un capítulo anterior a esto. Este es el resultado de algo. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. El juramento no se da por sí solo, ya que la Biblia habla que hay un suceso anterior al juramento que se le hace, que se hace. ¿Lo tienen? Ok. Capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido, ¿qué cosa? Muertos. Por favor, vea. Dice, el quinto sello se va a abrir. Y en ese momento que el quinto sello se va a abrir, dice, yo vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaron a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Por favor, vea esta frase. ¿Hasta cuándo? Es una petición. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay una pregunta en el capítulo 6. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Es interesante que en el capítulo 6 no se responde la pregunta de ¿hasta cuándo? Los mártires, los que han muerto desde el tiempo del primer mártir. ¿Cuál fue el primer mártir en morir? ¿Cuál fue el primer ser que adoraba a Dios en morir? Abel. El primer mártir en morir no fue Esteban. Él fue el primer mártir de la era cristiana. Pero el primero en morir por adorar correctamente a Dios fue ¿quién? Abel. ¿Estamos claros con eso? Desde Abel hasta el momento que sucede esto, han habido millares de personas que han muerto por la palabra de Dios. Millares, muchas personas que han muerto por el testimonio de la palabra de Dios. Y en este momento Juan mira que estos mártires muertos claman a Dios y le dicen, ¿hasta cuándo? O ahora usted dirá, pero pastor, ¿quiere decir que hay vida después de la muerte? Hay vida después de la muerte, porque dice que la alma de los que han muerto por la palabra de Dios claman. Apocalipsis nos muestra que no. Dice, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos, ¿qué cosa? Siguen. Nota, sus obras con ellos siguen. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que las almas claman en el altar y preguntan hasta cuándo? Muy sencillo, porque cuando el cristiano muere, él muere con la confianza de despertar muy pronto ante la venida de Cristo, ¿sí o no? Esteban dijo, vi yo al Señor sentado sobre un trono, ¿qué cosa? Alto y sublime, ¿sí o no? Esteban miró al Señor sentado en un trono. Pablo dice, me está guardada la corona de justicia. Cuando el cristiano muere, muere su última idea, su último aliento, lo último que hay en él es la esperanza de ver pronto venir a Cristo Jesús. Acumulada toda esa idea, acumulado todo ese expresar, ese sentimiento, de pronto encontrarse con Dios, llega un momento que todas esas ideas se presentan delante de Dios. Y se presentan como una pregunta, y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Interesante, ¿no? No es que haya vida después de la vida, después de la muerte. No, ese sentimiento que uno tuvo, que otro tuvo, que todos los cristianos tienen en el último instancia, voy a morir, pero veré a Jesús.
Y todo eso acumulado llega un momento en que se presenta delante de Dios. Y eso es lo que dice Apocalipsis. Esas almas están, hermano, y se presenta eso. ¿Hasta cuándo? Ese hasta cuándo, ese interrogante, lo que hace es que Dios tenga que decir cuándo será. Tiene que responder. No se puede quedar solamente con la incógnita. No se puede quedar solamente con la pregunta. Dios tiene que responder hasta cuándo. Y entonces es donde surge el juramento. ¿Estamos claros? El juramento surge, ¿por qué? Porque todos los mártires han tenido la concepción de la pronta venida de Cristo, ¿sí o no? Llega un momento que acumulado todo eso, se presenta ese deseo, esa esperanza delante de Dios y Dios tiene que responder la pregunta ¿hasta cuándo? Y entonces surge entonces Apocalipsis. Y en Apocalipsis se dice entonces ¿cuándo será? En el versículo número 6 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en la tierra y las cosas que están en ella, y el mar, que las cosas que están en él, que el tiempo no sería, ¿qué cosa? Más. ¿A qué se refiere esto? El tiempo no será más, pero ¿cuándo? ¿Cuándo será el momento que el tiempo no será más? Hoy en la mañana nosotros hablábamos y decíamos, hermanos, que Apocalipsis es prácticamente una continuidad del libro de Daniel. ¿Se acuerdan? Daniel cerró el libro, ¿sí o no? Pero Apocalipsis abre los misterios y devela los misterios. Es justamente en el libro de Daniel, ¿verdad? Que uniendo estos dos episodios, se dice el momento exacto de la venida de Cristo. ¿Sabían ustedes que la Biblia habla del momento exacto de la venida de Cristo? ¿O no lo sabían? ¿No lo sabían? Por las señales, dice la hermana. A ver, la Biblia habla el momento en que Cristo va a venir. No lo sabían, no lo han leído. No me digan que no lo han leído, por favor. ¿Cuánto llevan su año bíblico? Cuando se predique el Evangelio, dice la hermana. Pero ¿cuánto han leído la Biblia? Hay un texto que nos da la evidencia de en qué momento Cristo va a venir. Ahora, ustedes quizás digan, pero pastor, lo que está diciendo no concuerda con lo que dijo. El día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre. Es cierto que el día y la hora nadie lo sabe. Pero hay cosas en la Biblia que nos dicen el tiempo del momento de la venida de Cristo. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. ¿Lo tenemos? Daniel capítulo 2. Y el versículo para leer es el versículo número 44. Recuerden que en Daniel capítulo 2 se habla de los poderes, ¿sí o no? ¿Cuántos poderes van a venir en la tierra según el libro de Daniel? ¿Cuántos poderes? ¿Cuántos poderes vendrán a la tierra en el libro de Daniel? No me toca estudiar el capítulo 2 de Daniel. Solamente estoy haciendo una referencia breve, porque mi tema es el juramento. ¿De acuerdo? Ese es el tema que estamos desarrollando. ¿Cuántos poderes vienen en el libro de Daniel? ¿Cuántos poderes, cuántos imperios mundiales se hablan del libro de Daniel? Dice, la cabeza representa ¿qué? A Babilonia, ¿sí o no? 5 poderes, dice la hermana. Ok, veámoslo. Entonces, la cabeza representa ¿qué cosa? A Babilonia. La parte de los brazos, ¿verdad? Representa a Medo, Persa. El vientre hasta los muslos representa ¿qué cosa? Grecia. Los pies, ¿verdad? O las piernas, ¿representa a quién? A Roma. Pero no queda ahí nomás. Hay un imperio más. Y es, ¿verdad? Justamente el último imperio sobre la tierra. ¿Sí o no? Es lo último sobre la tierra. Y es ¿qué cosa? Los pies, ¿verdad? Y es digamos, cuando surgen los 10 reinos, ¿sí o no? Cuando Europa se fortalece, pero no solamente Europa, nacen nuevos imperios
que ya no se pueden, ¿qué cosa? Unir, potencias que no pueden establecer unidades. En eso estamos, ¿sí o no? Y entonces aparece que son 5, ¿sí o no? Pero ya no hay más después de eso, ¿o hay más? Ya no hay más después de eso. Ahora la pregunta es, ¿en qué tiempo tú y yo estamos viviendo? A ver, ¿en qué reino estamos? No estamos viviendo bajo el imperio de ¿qué? De Medo-Persa, tampoco de Babilonia, mucho menos de Grecia. No estamos en el imperio de Roma, hermano adventista. Estamos en ¿qué cosa? En la parte final de la historia, ¿sí o no? Donde nacen imperios y no se unen porque Dios ha dicho que no se van a unir. Y es ahí donde Daniel habla y dice en Daniel capítulo 2, versículo número 44. Mírelo usted, qué interesante. Dice, y en los días de estos reyes, por favor, no está hablando del rey de Medo-Persa, no está hablando del rey de Grecia, sino de la parte final. Dice, y en los días de estos reinos, en los días de estos imperios, de estos poderes, el Señor del cielo, ¿qué cosa? Oh, hermano adventista, dice, el Señor del cielo levantará, dice la Biblia, ¿qué cosa? Un reino que no será jamás destruido. No está hablando de un reino común, no está hablando de un reino humano, está hablando del reino divino, está hablando, hermanos queridos, de la piedra que se convierte en ¿qué cosa? En un gran monte, está hablando del reino de Dios. Urge que usted y yo entendamos lo siguiente. Estamos viviendo en el fin de la historia humana. Urge que usted conozca, hermanos queridos, que los años que usted vive solamente son oportunidad para que usted tome la correcta decisión. Los años, la vida que yo tengo, hermanos queridos, cuanto yo pueda vivir, hermanos, con lucidez, es oportunidad para que yo me decida pertenecer al reino de Dios o no. ¿Entiende eso? Dice, en los días de estos reyes, el Señor del cielo levantará otro reino que no será jamás destruido. Entonces la Biblia está hablando de la venida de Cristo. Está hablando en qué momento va a venir Jesús, ¿sí o no? No está hablando de años. La Biblia no te dice en diciembre del año 2000, ni en diciembre del año 2012. No te habla, pero te habla cómo estará la tierra para el momento de la venida de Cristo. Y la tierra estará con imperios mundiales que no se podrán, ¿qué cosa? Unir. Con guerra entre ellos que no se podrán, ¿qué cosa? Unir. Con el problema de Corea ahorita. Inventando, ¿qué cosa? Los misiles, las armas atómicas. Y con, hermanos, el deseo de Estados Unidos que ellos cesen en la invención de eso. En estos días, nuestro Señor Jesucristo vendrá a la tierra. Amén. En estos días. Pero hay algo más que me intriga. Y hay algo más que nosotros debemos de ver. Cuando el juramento se da, cuando las almas hablan delante de Dios, es una situación continua a algo que pasa anteriormente. Y Apocalipsis lo describe. Vayan conmigo a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 6. ¿Lo tienen? Apocalipsis capítulo 6. Okay. Apocalipsis capítulo 6. Y en Apocalipsis capítulo 6 vamos a leer varios versículos. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? El versículo número 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido, ¿qué cosa dice? Muertos por causa de la palabra de Dios. Es en el quinto sello que sucede eso. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 9. Capítulo 9, verso 13.
Recuerden ustedes que hay, ¿qué cosa? 7 sellos, 7 iglesias, 7 trompetas, todo eso hay, ¿sí o no? Ahora, Apocalipsis capítulo 9 dice en el versículo número 13, el sexto ángel tocó, ¿qué dice? La trompeta. Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata, ¿qué cosa dice? Oh, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran, que dice, río Éufrates. Note, aquí habla de 4, ¿qué cosa? Seres. Ahora, ¿dónde aparecen estos 4 ángeles, además de este pasaje? ¿Dónde aparece? Aparece en otro lado también de la Biblia. Estamos viendo el momento de la venida de Cristo, ¿sí o no? Ya dijimos nosotros que Cristo vendrá en este tiempo. Eso es lo que dijimos, eso establecimos. El juramento dice que el tiempo no sería más. Y después voy a explicar qué significa la palabra el tiempo no será más. Pero estamos estableciendo que Cristo vendría para este tiempo. Ahora, por eso estamos yendo a Apocalipsis 9, versículo 13, donde hay seres a los que se le da la orden, ¿sí o no? Y estos seres son 4 ángeles, ¿sí o no? Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, en su capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. ¿Lo tienen? Ok. Apocalipsis, perdón, capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Sí, Apocalipsis 7. 7:1 dice, después de esto, ¿qué cosa dice? Vi, ¿qué cosa? A 4 ángeles. Por favor, vea. Son los mismos ángeles de Apocalipsis 6:13, ¿sí o no? Son 4. Y ahora ustedes van a ver por qué. Dice el texto, después de esto vi a 4 ángeles. Dice el texto, que detenían los 4, ¿qué cosa? Viento de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Quiere decir que estos 4 ángeles estaban, ¿qué cosa? Tomados de la mano alrededor de, ¿qué cosa? Del círculo de la tierra. ¿Cuántos extremos tiene la tierra? Norte, sur, este y oeste, ¿sí o no? Si los ángeles soltaban la mano, la protección dejaba de ser sobre, ¿qué cosa? Sobre la tierra. Iba a venir sobre la tierra, ¿qué cosa? Devastación, inundaciones, ¿qué cosa? Terremotos, ciclones, huracanes, maremotos, etcétera, ¿sí o no? Pero la orden se da y dice, no suelten los vientos hasta que sellemos a los hijos de Dios. Hoy no vamos a estudiar el sello, solamente estamos viendo el momento de la venida de Cristo, ¿sí o no? Ahora, regresando al capítulo 6 de Apocalipsis, encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 6, si lo tenemos, ¿verdad? Ok. Perdón, al capítulo 9 de Apocalipsis, capítulo 9, estábamos leyendo el versículo número 13. Ahora vamos a leer, hermanos, lo que va a suceder después, dice el texto, ahora 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta séptima, el misterio de Dios que dice, se consumará. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Qué significa el misterio de Dios? El misterio de Dios en la Biblia se refiere al evangelio del Señor. Quiere decir que el evangelio de Dios se terminará, hermano, en el momento de que se toque, ¿qué cosa? La séptima trompeta. Pero antes que suene la séptima trompeta hay una orden para los ángeles. Y la orden para los ángeles es que ya no sigan protegiendo, ¿qué cosa? Más la tierra. Ya no más sigan protegiendo la tierra. Y los ángeles entonces sueltan. ¿Y saben qué dice Apocalipsis capítulo 9? Por favor, véanlo. Apocalipsis capítulo 9. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 9.
Vamos a ver qué sucede. Apocalipsis capítulo 9. ¿Lo tienen ya? Ok. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles. En otras palabras, los 4 ángeles soltaron sus manos. Oh, interesante. Quiere decir, hermanos queridos, que algo va a pasar porque la protección se está yendo de la tierra. ¿Y qué sucede? Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban parados por la hora del mediodía, dice el texto, a fin de matar a la tercera parte de qué cosa dice, de los hombres. ¿Cuánto morirá de la humanidad cuando ellos desaten, cuando ellos dejen de proteger la tierra? ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermanos? La tercera parte perecerá de la humanidad. No toda la humanidad va a perecer en el momento que ocurra este acontecimiento. Pero en el momento que ocurre el acontecimiento morirá, según la Biblia, la tercera parte. Pero hay algo interesante. Dice, y el número de los ejércitos, leámoslo por favor. Dice el texto, versículo número 15. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí, 15, el 15, por favor. Correcto. Ahora lean el versículo número, por favor, el versículo número 18. Y van a ver un común denominador del Apocalipsis aquí. Dice, por estas 3 plagas, ¿qué cosa dice? Fue muerta la tercera parte de los hombres. Por favor, vea usted esto. Dice, por estas 3 plagas fueron muertos, ¿qué cosa? La tercera parte de los hombres. Ahora lee el versículo 20. Y los otros hombres que no murieron con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes. Dice el texto, que dice, no hubo en ellos, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Estas 3 plagas que menciona aquí que va a azotar la tierra, ¿son diferentes a las plagas que van a venir? ¿Son diferentes? No, son las mismas. Son las 3 primeras plagas. Vayan conmigo a Apocalipsis, por favor. Siempre en el libro de Apocalipsis capítulo 16 y van a ver que son las mismas. Apocalipsis capítulo 16. ¿Lo tenemos ya? Ok. Vamos a leer el versículo 18 de Apocalipsis 16. Versículo 8, perdón. El cuarto ángel, 16:8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo siguiente, y los hombres se quemaron de gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Y la última parte dice, y no se arrepintieron para darle, ¿qué dice? Gloria. ¿Notan que es el mismo suceso? Por favor vean, los ángeles dejarán de ¿qué cosa? De proteger la tierra. ¿Saben qué dice la pluma inspirada? Que los ángeles ya están soltando sus manos y están dejando de proteger la tierra. Los eventos que nosotros estamos viendo, las cosas que están sucediendo, no solamente en el mundo natural, sino en el mundo moral, ya son señales de ¿qué cosa? De la pronta venida de ¿quién? De Cristo a la tierra. Estamos, hermanos, en los momentos culminantes de la historia de este mundo. Ahora la pregunta es si estamos en los momentos culminantes, pero usted dice, pero si mi padre vivió esos momentos, ¿por qué Cristo no vino? Muy sencillo, porque Cristo quiere un arrepentimiento total de los cristianos. Amén. Si Cristo no vino ayer, fue para darte oportunidad hoy a ti de poder ponerte a cuentas con Él. Si Cristo no vino hace 10 años,
hace 5, fue para darle oportunidad a la humanidad de cambiar de camino, de una entrega total. Por eso Cristo no ha venido. Pero lo que tenía que suceder, ya ha sucedido. Los elementos que tenían que pasar en la tierra, ya han sucedido. Ahora, noten que el juramento dice, el tiempo no será más. Los eruditos adventistas dicen que este juramento, lo que está expresando, es la brevedad del tiempo que Dios le permitirá tomar a la tierra como una gracia extra. ¿Escucha usted eso? Y que ese tiempo nadie lo puede medir. Es muy posible que usted y yo estemos viviendo, ¿qué cosa? En la última parte de ese tiempo extra que Dios nos está dando. Es muy posible eso. Es muy posible que estamos viviendo ya en los finales de ese tiempo extra. La sierva de Dios hablando dice que Cristo debió de venir en sus días. Qué interesante. Ella dice que Cristo debió venir, dice Elena G. de White, en sus días, pero no vino. ¿Por qué? Porque Él todavía dio, ¿qué cosa? Un tiempo extra, porque Él no quiere la muerte del impío. Él quiere la salvación de todo el mundo, quiere nuestra salvación, quiere, hermanos queridos, quiere la salvación de nuestra alma. Pero ahora, hay 3 cosas que tienen que suceder antes de que el tiempo se acabe. ¿Cuáles son esas 3 cosas? 1, lo dice Apocalipsis. Veamos lo primero. ¿Qué es lo que tiene que suceder antes que el tiempo se acabe? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6, ¿lo tenemos? Ok. Apocalipsis, capítulo 6, versículo número 17. Recuerden que en el versículo 11, Apocalipsis 6, 11, y se le dieron vestidura blanca, y se le dijo, por favor vea, Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 decíamos, ¿verdad? Versículo 11, y se le dieron vestidura blanca, dice. Entonces se le dieron vestidura blanca, y se le dijo que descansaran, ¿qué cosa? Todavía un poco. Por favor, vea lo que la Biblia dice. Este es el primer elemento por qué Cristo no ha venido. No es que falta nada más, solo hay 3 elementos que necesita la tierra. 1, dice el texto, se le dijo, 1, que descansaran todavía un poco de tiempo. Oh, recuerden, ¿hasta cuándo? Hay un juramento. Dice, el tiempo no será más, pero ese tiempo se va a terminar ¿cuándo? Dice, lo primero es que descansen un poco de tiempo hasta que se complete, ¿qué cosa dice? El número de ¿qué? De los siervos y sus hermanos que también morirán como ellos. El número de los mártires todavía no está completo. Eso es lo que está diciendo. Cuando el número de mártires se complete, entonces el tiempo se acabará. ¿Escucha bien eso? Falta gente que muera por la palabra de Dios. Ayer murieron gente por la palabra de Dios. Día a día, hora a hora, hay personas que por testificar por la palabra de Dios mueren. Pero Cristo no ha venido, hermanos queridos, porque todavía el número de los mártires que han de morir por causa de la palabra de Dios como testimonio de fidelidad no se ha completado. ¿Entiende eso? Esa es la primera razón por la que Cristo no ha venido. La segunda razón nos involucra a nosotros. Mateo capítulo 24, verso 14, usted lo sabe. Lo conoce, ¿no? ¿Qué dice Mateo 24, 24? A ver, ¿qué dice? ¿Y será qué cosa dice? Predicado qué cosa? El evangelio del reino. Para testimonio, dice el texto 14, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá, ¿qué dice? El fin. La segunda razón, la primera, porque el tiempo no se ha terminado. 1, yo dije, hermanos, que estamos viviendo un tiempo de gracia extra, ¿sí o no? Pero usted y yo no sabemos en qué momento de ese tiempo de gracia extra estamos viviendo, no lo sabemos.
Por eso usted no se debe de alegrar, ni debe de creer que va a vivir 10 años más, 15 años más, 20 años más. Usted no sabe si usted, hermanos queridos, si su hijo lo va a ver crecer o no. Pero lo que usted tiene hoy es la oportunidad de entregarse totalmente a Cristo, porque no sabe el tiempo. La Biblia dice que el tiempo se terminará cuando muera el último mártir. Ahora, esto es muy distinto a lo que dicen los escritos, porque va a llegar un momento cuando el último mártir muera y la iglesia sea perseguida, que no morirá más un santo de Dios. No morirá más un santo. Ya han leído eso, me imagino, ¿no? Un santo no va a morir. Podrá ser atropellado en carro, pero no va a morir, porque ya murió el último mártir. Y ya está por venir Cristo a la tierra. Es la segunda, ¿verdad? Razón. Sí, hermana. Ok. Estamos diciendo que, hermanos, que el tiempo, ¿verdad? El tiempo que estamos viviendo usted no sabe el tiempo que estamos viviendo. Podemos estar viviendo ya al tope de ese tiempo de gracia extra. Amén. Ahora, cuando la Biblia habla del último mártir, ¿verdad? También la Biblia habla, ¿verdad? Los testimonios hablan que cuando muere el último mártir cristiano, ya ningún cristiano verdadero morirá. No importa que sea perseguido. Ustedes ya lo habrán leído. No importa que sea atropellado. No importa dónde lo lleven. No importa las máquinas de la Inquisición. No importa eso. Porque cuando muera el último cristiano, los cristianos no morirán más. Porque ya han sido sellados. Correcto. Amén. Amén. Ok. Ahora, el segundo momento nos involucra también a nosotros. Es Mateo 24:14 dice, y será predicado el evangelio del reino, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Yo quiero llevarlos al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 14 de Habacuc. Habacuc 2:14. Habacuc 2:14. Habacuc 2:14. Yo lo voy a leer acá porque aquí está más grande la letra. Habacuc 2:14. ¿Lo tienen ya? ¿Alguien lo puede compartir? Por favor, yo quiero que usted entienda lo que estamos leyendo. Por favor, abra su mente a esto. Nosotros no predicamos el evangelio para que personas se bauticen. ¿Escucha usted eso? No predicamos el evangelio para traer personas a que se bauticen. Los bautismos es un resultado del entendimiento de la persona y del arrepentimiento de la persona que desea ser bautizado. Los bautismos siempre habrán en la iglesia, amén. Pero el objetivo no es que la gente se bautice. La predicación del evangelio no tiene ese objetivo. El objetivo de la predicación del evangelio es que todo ser humano conozca en la tierra ¿qué? Conozca la gloria del Señor, conozca el carácter del Señor, conozca la verdad de su persona, el amor que en Él existe. Y la Biblia dice, hermanos queridos, que como las aguas cubren la mar, está la profecía, dice, como las aguas cubren la mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Saben por qué? Porque el profeta miró a un pueblo dispuesto para la predicación de la palabra. Miró a fieles cristianos comunicando a su amigo, a su vecino, a su hermano, a su familiar, hablándole las nuevas del reino. Y aquí estamos involucrados nosotros, porque Dios cuenta con nosotros para la predicación del evangelio. Cada vez que usted golpea una puerta, hermanos queridos, usted apresura la venida de Cristo. ¿Escucha usted eso, por favor? Cada vez que usted comenta con alguien de los 10 mandamientos, le enseña el testimonio bíblico a ese alguien, usted y yo estamos apresurando el evangelio en la venida de Cristo. Este evento aquí, la disposición de la iglesia, la voluntad del pastor,
de los líderes de la iglesia, que se abriera la iglesia toda la semana para que se predicara la palabra de Dios. Adelanta la venida de Cristo. Entonces nosotros no hemos de estar quietos ni tranquilos. Como venimos con entusiasmo en la mañana, debimos de venir hoy. Y gloria a Dios porque está usted acá. Pero a usted le conviene venir también mañana, hermanos queridos, porque estamos apresurando la venida de Cristo. Y no venir solo, sino traer amigos también a que escuchen la palabra de Dios, para que algo de la semilla del evangelio quede en sus corazones. Y así nosotros apresuramos la venida de Cristo. Es nuestro deber cumplir con esta tarea. Es nuestro deber, hermanos queridos, comunicar a otro y quede en ellos, se aceptan o no, pero la semilla quedará. No es el fin el bautismo, no es el fin anotarlo en el libro de la iglesia. El fin es que todo mundo no tenga excusa de decir no conozco la palabra de Dios. Amén. Esa es la segunda razón. Cristo vendrá cuando el último mártir muera. Cristo vendrá cuando se toque la última puerta, cuando se le hable a la última persona de las verdades del reino. Y hay una tercera razón de cuándo Cristo vendrá. ¿Cuándo vendrá Jesús? La palabra de Dios dice que Cristo vendrá justamente cuando el pueblo cristiano, hermanos queridos, se entregue sin reserva a Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice, he aquí, estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por favor, mire, esa frase así fue puesta por los traductores de la Biblia. La frase correcta dice, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y haremos un gran banquete. Esa es la frase correcta. Quiere decir que cuando la iglesia cristiana, que hoy está adormecida, que hoy está entontecida por el enemigo, porque el diablo tiene entontecida a la última iglesia. Si el diablo la tiene dormida, cuando la iglesia del último tiempo, que es la iglesia de la Odisea, hermano, se sacuda y diga, ya no queremos estar dormidos. Cuando la iglesia entonces abra su corazón, Cristo entrará a morar dentro de cada corazón. Y hermanos queridos, entrará adentro de ese corazón. Cuando la iglesia se convierta, la iglesia dará el fuerte pregón y acto seguido vendrá Cristo a la tierra para llevar a su pueblo, para disfrutar de una gran fiesta. Amén. La pregunta, tengo 3 preguntas esta noche. ¿Estamos cerca, sí o no, de la venida de Cristo? ¿Estamos conscientes que estamos viviendo los últimos días, sí o no? Estamos viviendo los últimos días. Entonces yo tengo una pregunta para ti. Si este fuera tu último día de vida, ¿no te gustaría tomar la mejor decisión este día? La decisión de entregarte. No esperes que otros se conviertan. No esperes que otra iglesia se reanimen. Yo recuerdo, estaba pastoreando la iglesia adventista en Masaya. Hoy estaba hablando con la hermana de la esposa del pastor, de la hermana y la hermana Elsa, ya conoce Masaya, ya que ella ha vivido en Masaya. Y esa fue mi primera iglesia que me tocó pastorear teniendo 18 años de edad. Y estaba pastoreando esa iglesia. Y yo recuerdo a una joven que vino a Estados Unidos. Y esta joven llegó a Nicaragua toda pintada, toda con su falda rajada, ¿verdad? Enseñando el muslo, un cambio total. Y uno de los ancianos le preguntó, ¿por qué esa transformación? Dijo ella, porque los hermanos de la iglesia adventista en Estados Unidos se pintan. Porque los hermanos adventistas de la iglesia adventista en Estados Unidos se ponen falda corta, tallada, porque ellos lo hacen, así que no es problema. Yo le dije a ella, escuchando que estaba hablando con el anciano, nunca te midas por lo que hace otro cristiano. Mídete por lo que Cristo quiere para ti. Cuando la iglesia
haga esto, cuando la iglesia se entregue a Cristo completamente y no trate de copiar a otro hombre o a otra mujer, cuando el objetivo total nuestro sea Cristo Jesús, entonces estaremos preparados para el momento de la venida de Cristo. Yo quiero preguntar esta noche, ¿te gustaría a ti orar a Dios y decirle, Señor, por favor ayúdame a ser un cristiano verdadero a partir de este día? Si te pones en pie, oraremos juntos. Es un llamado a una reflexión. Usted no se preocupe por lo que suceda con otros cristianos. No se preocupe porque otros tomen licor. No se preocupe porque otros coman carne de cerdo. No se preocupe cómo visten otros cristianos. Usted siéntase feliz porque sirve al Dios Todopoderoso. Y porque Él requiere de usted fidelidad. Sírvale con gozo sabiendo que pronto vendrá Cristo a la tierra. Amén. Nos vamos a arrodillar para orar. Arrodillémonos para orar. Querido Dios y Padre, nos da gozo estar en tu iglesia. Hemos estudiado tu palabra. Hemos recordado cosas que antes habíamos leído. Hemos, Señor, recordado que pronto vienes a la tierra. Tú hiciste un juramento que el tiempo no sería más. Cuando la última puerta sea tocada, cuando la última persona le hablemos de tu palabra, cuando el último mártir, oh Dios, muera por ti, cuando la iglesia te hable el corazón completamente, entonces vendrá el gozo de tu venida. Nosotros, Señor, queremos hacer una entrega total hoy. Queremos decirte que nos disculpe, porque hemos vivido vida quizás muy fría, muy tibia. Quizás hemos vivido en dos aguas. Quizás hemos jugado a ser aparentemente cristianos. Pero hoy, esta noche, reconocemos que estamos en un tiempo especial, donde conviene tomar una decisión diferente. Por eso te abrimos nuestro corazón, te pedimos disculpa y perdón, y te rogamos, ven y mora en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Dios le bendiga. Pueden sentarse. Para finalizar ya, ¿verdad?, este tema de hoy, vamos a hacerlo con el himno número 296, comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar, por tantas mercedes en Cristo, su nombre me gozo en loar. Por él, comprado con sangre yo soy, con él,
dice? Amén. Amén, amén. Mis hermanos, antes de orar, quiero invitarlos todos. Mañana a las 7:30 vamos a continuar. La bendición del Señor está sobre nosotros. La aprobación de Dios está sobre esta iglesia. El Espíritu Santo se mueve en este lugar. Lo invito a las 7:30 mañana. Vamos a gozarnos de la presencia de nuestro Señor Cristo Jesús. Vamos a orar. Mi Dios y mi Salvador que está en los cielos, te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por el siervo que tú nos has enviado para darnos este mensaje hoy día. Padre, esto no ha terminado. Aún va a continuar, Señor. Aún tu misericordia es amplia. Y yo sé, oh Padre, que un milagro va a suceder en esta iglesia. Yo sé que esto está llamando a tus hijos hoy, Señor. Padre, bendiga a cada uno que está presente, Señor. Bendiga al pastor que nos ha dado esta palabra. Bendiga a su esposa que está lejos hoy día, Señor. Y pido, Señor, que lo podemos unificar. Uno en Cristo Jesús. Padre, gracias. Protégenos ahora, acompáñenos a nuestros hogares y que esta noche, Señor, podemos tener sueños dulces de la gran venida de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Se puede sentar. Mientras que escuchamos el último himno, el diácono va a enseñar la salida. Por favor, saluda al pastor a la salida. Que el Señor me lo bendiga.